Bien, hermanos, estamos en la segunda hora del curso de Hebreos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Dependemos total y plenamente de ti, Señor, de tu Espíritu. Instrúyenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hemos estado definiendo varias cosas ya desde el principio. Una de ellas, la autoría del libro, el cual hemos visto que es de autor desconocido. Hemos visto que el propósito del libro es exhortar, es animar a los hermanos y para que puedan estar afirmados, ya que se veían tentados a regresar a las viejas tradiciones y costumbres judaicas. La carta va dirigida a judíos cristianos, eso también lo hemos establecido. En Hebreos 10:11, me gustaría que leamos eso, Hebreos 10:11 y 12, vamos a notar algo, dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, sentado a la diestra de Dios. Estos dos versículos nos muestran que todavía en la época en que la carta fue escrita, todavía se celebraban los cultos en el templo, ¿no? Entonces, cuando el libro es escrito, estas costumbres, estas tradiciones judías todavía se mantenían. Había sacerdocio, habían los levitas, las fiestas, todas las costumbres y tradiciones judías que tenían que ver con el culto y la adoración estaban vigentes hasta el año 70, en que sabemos el templo de Jerusalén fue destruido. Hemos visto también que la clave la palabra clave en el libro de Hebreos es la palabra mejor y la palabra superioridad. Hemos visto también que la frase recurrente es se sentó. Esto es muy importante, quiere decir que la obra de Cristo fue consumada. Y también hemos encontrado en este mismo libro que hay una serie de 10 exhortaciones, ¿no? Las cuales ya hemos mencionado, y estábamos ya viendo algunas cosas en relación al capítulo 1. En ellas hemos encontrado que Jesucristo es lo mejor. Jesucristo es lo mejor. Jesucristo es la persona más grande de la historia de la humanidad. Desde el versículo 1 al 13 del capítulo 1 de Hebreos podemos hallar esto. Por ejemplo, se nos dice que Él es Dios. Capítulo 1, el verso 8 y 9, se nos dice que Él es Dios. El capítulo 1, verso 10, se nos dice que es Señor. Que es Señor. El versículo 2 y 10, capítulo 1, se nos dice que Él creó el mundo y los siglos y los cielos y los sustenta, ¿no? Eso se encuentra en el versículo 2 y 10 del capítulo 1. En el versículo 3 del mismo capítulo se nos dice que Él limpió nuestros pecados, ¿no? Y en el versículo 3 se nos dice que está sentado a la derecha de Dios como nuestro sacerdote. Entonces, es evidente que lo primero que quiere establecer el escritor de Hebreos, el cual es anónimo, nos dice que Cristo es superior a los profetas, superior a los sueños, las visiones, los ángeles. Él es Dios, Él es quien sustenta todas las cosas, Él es quien limpió todos nuestros pecados, y Él en este instante está sentado a la diestra de la majestad de Dios. Entonces nosotros podemos darnos cuenta que el propósito del libro es establecer con claridad la superioridad, ¿sí? La superioridad de Cristo y del cristianismo sobre el sistema y costumbre y tradiciones judías, ¿no? Eso es muy importante. Capítulo 2. Por tanto, la palabra por tanto, lo hemos dicho, es una palabra judicial, es una sentencia, ¿no? Está diciendo, debido a esto, debido a lo ya dicho, debido a todas estas pruebas mencionadas, ¿no? A todo este argumento expuesto, debido a eso es que ustedes es necesario que con más diligencia, o sea, con más interés, ¿no? Con mayor dedicación, diligencia es eso, ¿no? Que seamos diligentes, que haya mayor dedicación, responsabilidad. Atendamos a las cosas que hemos oído,
¿no? No sea que nos deslicemos. O sea, el no estar oyendo continuamente, el no estar fortaleciéndose y estableciéndose en aquellas verdades que hemos oído, puede llevarnos a deslizarnos, ¿no? Deslizarnos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, recuerden que ellos recibieron visitaciones de ángeles en el antiguo pacto. Dice, porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su soberanía, su voluntad, ¿no? Su voluntad. Entonces, está reconveniendo a los santos, a estos judíos cristianos convertidos, les está reconveniendo para que se establezcan en la verdad ya oída, para que se arraiguen, para que puedan tener mayor atención, prestar mayor atención a aquellas cosas y verdades espirituales. El escritor hace una comparación. ¿Cómo es posible que, habiendo oído a los ángeles, ¿no?, un mensaje a los ángeles, ahora hemos oído el mensaje de parte de su Hijo, descuidemos esta salvación tan grande, ¿no? Una salvación tan grande, ¿no? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Y entonces dice lo siguiente en el versículo 5, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que Adonai, que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, ¿no? Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, ¿no? Por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. De ahí él está introduciendo el hecho de que la muerte de Cristo tuvo un propósito, estaba dentro del plan de Dios. Recuerden que los detractores del cristianismo, es decir, los judíos no cristianos, podían argumentar, y de seguro argumentaban, que cómo era posible que los cristianos convertidos, los judíos cristianos convertidos, siguiesen a alguien que había muerto de manera de maldición, ¿no? De manera maldita, porque maldito todo aquel que fuere colgado en un madero. Pero el escritor muestra que ese sacrificio, esa muerte, ese derramamiento de sangre, esa condición de hacerse maldito tenía un propósito, estaba dentro del plan y diseño de Dios. Por eso dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Es decir, su muerte fue sustitutoria, Él ocupó nuestro lugar, Él gustó la muerte por nosotros. Recuerden que la paga del pecado es muerte. Cristo murió con un propósito, murió sustituyéndonos a todos nosotros. Entonces, el escritor lo pone muy claro y dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré.
Y otra vez, yo confiaré en Él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos de Dios, y los hijos que Dios